Saludos, queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Doctrinal Católico. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema: ¿podemos comer carne en Cuaresma? Algunas veces te has preguntado ¿por qué la Iglesia instruye a los católicos a abstenerse de comer carne los viernes, así también como los miércoles de ceniza y el Viernes Santo? ¿Pero por qué la Iglesia acepta que coman pescado? La Cuaresma representa la preparación para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por esta razón, evitan comer carne roja durante los 40 días que dura la Cuaresma y la sustituyen por carnes blancas. ¿Por qué no se come carne roja en Cuaresma? Eso tiene diversas respuestas. Pero antes, vamos a explicar lo que es abstenerse. La abstinencia es un gesto penitencial en el que los fieles se privan o se abstienen voluntariamente de comer carne. La palabra abstinencia proviene del latín abstinentia, y al realizar este sacrificio, la persona hace en espíritu, alma y cuerpo un acto de reparación por el daño ocasionado por el pecado y para el bien de la Iglesia. Dado que Jesucristo sufrió y murió en la cruz un viernes, los cristianos desde el principio han dedicado ese día para unir sus sufrimientos a Jesús. Por eso, el Viernes Santo, con mayor razón, la Iglesia nos invita a hacer penitencia. Coloco a continuación lo que expresa el Código de Derecho Canónico a respecto de este tema. En el número 1249 nos dice: todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración. Realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. En el número 1250 nos dice: en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Lo que te estoy diciendo, católico, que no solo los viernes de Cuaresma debemos tener abstinencia. La Iglesia nos dice que debe ser todos los viernes del año. La Iglesia ordena abstenerse de comer carne todos los viernes. Durante la Cuaresma son días y tiempos de penitencia en toda la Iglesia católica. Por tanto, los fieles católicos deben abstenerse de comer carne todos los viernes del año, no solamente durante la Cuaresma. En el número 1251, los días viernes durante todo el año ha de haber abstinencia de comer carne u otro alimento, de acuerdo a las prescripciones de la Conferencia de Obispos, a menos que sean solemnidades. Han de observarse abstinencia y ayuno el miércoles de ceniza y el viernes de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. La norma católica está muy clara. El mismo Código de Derecho Canónico aclara que en determinadas circunstancias se puede sustituir la abstinencia por otra penitencia, sobre todo por obras de caridad y práctica de piedad.
no hay obligación de guardar abstinencia los días que coinciden con solemnidad. La solemnidad es un grado de las celebraciones litúrgicas en el calendario universal de la Iglesia de rito latino. Suele haber dos solemnidades que caen en Cuaresma. Tenemos a San José, que es el 19 de marzo. Otra es la Anunciación, que es el 25 de marzo. Si un año uno de estos dos días cae viernes, ese día no hay obligación de guardar la abstinencia de comer carne u otro alimento indicado por la Conferencia Episcopal. Ahora, queridos católicos, nos preguntamos, ¿y por qué carne? Los historiadores sostienen que desde el siglo I los cristianos comenzaron a respetar estas costumbres de abstinencia de consumo de carnes. La idea es hacer un sacrificio y por ende un plato austero una sola vez al día, simbolizando participar del mismo sufrimiento de Jesús. En los primeros siglos de la cristiandad no había uniformidad en las prescripciones cuaresmales. Por ejemplo, en Siria estaba prohibido también el pescado. En otras iglesias, incluso los derivados animales, como son la leche, los huevos, el queso y hasta todo tipo de grasa, por ejemplo, el aceite. Según algunos autores antiguos, como San Juan Clímaco, había que evitar los alimentos que tienen grasa y que dan calorías, y consumir solo aquellos que sacian y que facilitan la digestión. Ya en la época de San Jerónimo, en el siglo IV, surgió una controversia con Joviniano, quien fue un monje y teólogo cristiano que vivió a fines del siglo IV y a principios del siglo V, que murió en el año 405. Fue contrario al ascetismo, por lo cual fue considerado hereje en el año 393. Joviniano, al igual que los protestantes modernos, veían innecesario el abstenerse de carne. Así que no son nuevos católicos los ataques que enfrentamos por no comer carne en la Cuaresma. El ayuno se comenzó a usar en los primeros años del cristianismo, pero se necesitaron varios siglos hasta que se implantó como preparación para la celebración de la Pascua. Se tiene constancia de que a partir del año 385 se celebraba en Roma un ayuno preparatorio para esta fiesta, pero no es hasta el siglo IV que se fija la duración exacta de 40 días. Ya en el siglo XVIII se consideraba la abstinencia de huevos, queso y pescado como señal de una virtud excepcional. En una carta a San Agustín de Inglaterra, San Gregorio fijó las siguientes normas: nos abstenernos de carne y de todo aquello que viene de la carne, como son la leche, el queso y los huevos. La prohibición de comer carne, sin embargo, comenzó a flexibilizarse en el año 1966, cuando después de las reformas del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI resaltó en la Constitución Apostólica Paeneti Miri que había otras formas de practicar la penitencia y que la abstinencia de carne podía ser sustituida por la oración y las obras de caridad. Esta línea fue ratificada más tarde en el Código Canónico del año 1983, que fue promulgado por el Papa San Juan Pablo II, que señala en sus artículos del 1249 al 1253 la obligación de ayunar y abstenerse de ciertos alimentos durante el miércoles de ceniza
y el Viernes Santo. Pero católico, ¿por qué nosotros entonces no comemos carne y pescado sí? Como escribió San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. La carne roja proviene de mamíferos terrestres de sangre caliente y es vinculada con lo mundano, mientras que la carne blanca se considera volátil y de sangre fría que proviene de animales aéreos o acuáticos. Otra explicación histórica sobre el por qué se come carne blanca en vez de carne roja viene de la asociación que se hace de los placeres y la lujuria. La Cuaresma tiene como objetivo recordar el sacrificio de Jesús, por lo que se debe limitar la ingesta de comida y de los alimentos que propician la lujuria y por ende el sexo. La carne de pescado cuenta con diversas menciones en las Sagradas Escrituras, generalmente representando la alimentación y la vida. Asimismo, católico, varios pasajes hacen referencias a pescadores, aunque el más famoso es aquel que cuenta el milagro que realizó Jesús al multiplicar los peces para alimentar a una multitud hambrienta. Finalmente, católico, cabe mencionar que los apóstoles eran llamados pescadores de almas y que el pescado es considerado, junto con el pan y el vino, símbolo de la Eucaristía. De esta forma, el pescado es bien visto entre los devotos de la fe cristiana. El teólogo Santo Tomás de Aquino, quien en su obra Summa Theologiae nos dijo: el ayuno fue instituido por la Iglesia con el fin de poner freno a las concupiscencias de la carne, que consideran a los placeres del tacto en relación con la comida y el sexo. De manera que la Iglesia prohibió a los que ayunan a participar de los alimentos que a la vez que brindan más placeres al paladar y además son un gran incentivo para la lujuria. Tales son la carne de los animales que toman su descanso en la tierra y de los que respiran el aire y sus productos. Como puedes ver, católico, Santo Tomás de Aquino mencionó que la carne de los animales terrestres eran símbolo de la concupiscencia, de placer al paladar, de lujuria y de nutrición para el ser humano, por lo que era prudente evitarla en los tiempos de abstinencia, recogimiento, sacrificio, ayuno y reflexión de la Cuaresma. Hay que recordar que esta abstinencia de carne se hace como penitencia para honrar el sacrificio que hizo el Señor al morir en la cruz para limpiar nuestros pecados. Y desde la antigüedad, la carne roja ha sido símbolo de opulencia y celebración, por lo que consumirla durante el tiempo cuaresmal no iría en concordancia, católico, con el sentimiento de reflexión y humildad de esta fecha. La Iglesia entonces ordena que los católicos practiquemos la abstinencia de la carne como una forma de unirnos a todos en un espíritu de penitencia, para recordar la muerte del Señor y someter nuestro cuerpo al espíritu, privándonos de comer un alimento muy común y apetecible por la gran mayoría. Pero está en cada uno revisar su vida y sus actos y ofrecer a Dios algún tipo de mortificación adicional que nos haga reflexionar nuestro comportamiento
y nuestra respuesta hacia Dios. Pero, queridos católicos, en muchísimas ocasiones el Papa Francisco ha dicho que la época de Cuaresma no se trata solo de lo que puedes y no comer, sino de hacer actos de caridad. El Papa Francisco insiste en diferentes homilías en resaltar que el verdadero sentido del ayuno no pasaba por privarse de comer carne. El ayuno no es solamente externo, una observancia externa, sino un ayuno que viene del corazón. Y así nos dice el Papa: no se puede hacer por un lado penitencias y por otro cometer injusticias. El Papa lo que nos está pidiendo, católico, es que seamos coherentes. Y en la homilía del comienzo de Cuaresma sugiere otras formas de ayuno, como son apagar la televisión, desconectarnos del celular y renunciar a tantas palabrerías, tantas críticas que la mayoría de veces son inútiles. Sigue diciendo el Papa: la idea detrás de esta práctica, que mi sacrificio se convierta en un gesto de caridad. Entonces, aquello de lo que me privo, el precio que me costaría comprarlo, destinar ese dinero a la limosna o comprarle algo a quien lo necesite. Que esa abstinencia, además de ser un acto religioso, hable de cómo se despierta mi corazón ante la realidad de los otros. Católico, el Papa sigue explicándote: mi ayuno llega a ayunar a los demás. Si no llega, es ficticio, es incoherente y te lleva por el camino de una doble vida. Hago de cuenta que soy cristiano justo, como los fariseos, como los saduceos, pero por dentro no lo soy. Pedir humildemente la gracia de la coherencia. La coherencia: si yo no puedo hacer una cosa, no la hago. Pero no hacerla incoherentemente. Hacer solo lo que yo puedo hacer, pero con coherencia cristiana. Católico, bendiciones para todos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo. Hasta la próxima.